¡Tania, tu tía! Un verdadero caos se vivió durante las fiestas patronales en Amatitán, Jalisco. La falta de precaución con el uso de pirotecnia provocó esta explosión que acabó con la celebración. ¡Tania, tu tía! Sí, vayan, llévense a los niños. Un momento de fiesta y celebración, en segundos se convirtió en toda una tragedia. Una fuerte explosión acabó con la alegría de la gente reunida en el atrio de la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Amatitán, Jalisco, durante las fiestas patronales. Previamente, un hombre hacía faenas con el tradicional torito de pirotecnia, sin saber que la tragedia estaba cerca. Las personas se divertían huyendo de los cohetes que salían disparados por todas partes. Lamentablemente, uno de estos cohetes alcanzó un tanque de gas de un puesto de comida colocado a un costado de la iglesia. De inmediato, se desató el caos. Mucha gente quedó atrapada en la zona de la explosión. Algunos intentaron auxiliarlos, pero era imposible frente a las llamas provocadas por el gas. Al lugar llegó personal de protección civil municipal y estatal, así como servicios de emergencia y bomberos para atender a los heridos. De manera preliminar se confirmó la muerte de una mujer de 52 años y al menos 13 personas fueron trasladadas a hospitales. También se confirmó que la explosión fue provocada por un cohete que impactó un cilindro de gas con capacidad de 30 litros. La calle de la explosión quedó convertida en lo más parecido a un sitio de guerra. Varios puestos quedaron calcinados. El centro de Amatitán permanece cerrado en medio de un ambiente totalmente sombrío. No habrá festejos este fin de semana. Y justo ahí en la zona de la explosión está mi compañero Ernesto Gómez. Ernesto, cuéntanos por favor, tráenos una actualización de lo sucedido anoche. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cristal. Un gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Me encuentro desde Amatitán, Jalisco, luego de la explosión. Nos reportan al momento 25 personas lesionadas y una mujer fallecida de 52 años, María Teresa Ríos, también su esposo, lesionados. Aquí tenemos el sentir de una de las personas que presenció esta explosión. Yo lo que vi que fue una muchacha arrastrándose para correr de las llamas. Y ya cuando yo reaccioné, ya fue cuando yo me sentía que me iba a desmayar y fue cuando fui con mi mamá que no podía. Y yo hasta ayer no pude dormir porque yo veía cosas, dije va a tronar otra vez algo. Me daba mucho miedo todo eso. Pues ahí parte de las palabras de la afectada. Cristal, público, acompáñenme por favor. Dentro del atrio de la parroquia se observa el castillo y también el torito que se hizo muy viral, el que provocó esta fuerte explosión. El ayuntamiento de Amatitán ya se pronunció al respecto y señaló que está estrictamente prohibido la pirotecnia. Es parte de la actualidad. Desde Amatitán, Jalisco, hasta aquí mi reporte. Mismo que te agradezco, Ernesto, pues no es para menos. La pequeña sigue asustada tras lo sucedido y mire, el alcalde de Amatitán, Leonel Partida, aseguró que se va a brindar atención gratuita a todos los afectados, no solo a los lesionados, sino también a quienes presenten crisis nerviosas o afectaciones psicológicas. Más adelante, un maestro en Sonora es acusado de sacar dinero de las mochilas de los estudiantes. En un momento le doy todos los detalles. A ver, güey. Juan Pablo no quiere rata, hijo de tu puta madre. Acá se lincha, pendejo. Al otro le vas a traer arma y te vas a chingar a alguien. Tu puta madre. No, chica su madre. Aquí te hijo de tu puta madre. Me lo voy a llevar. A ver, a ver. ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio?
¿Qué barrio? Quiere las llaves de su camioneta del señor que le robó. Si está, esa es prueba. Ah, las llaves, güey. Saca las llaves. ¿Y cómo es que tenía las llaves este ratero? A ver, hijo de tu madre, fue con violencia, va. Puto rata. De nuevo en Tlaxcala, habitantes del barrio de San Bartolomé, en el municipio de San Pablo del Monte, intentaron linchar a un hombre señalado de robo. De acuerdo con los reportes, este sujeto fue detenido cuando al parecer intentó robarse una camioneta. Los dueños del vehículo alertaron a sus vecinos, quienes de inmediato cerraron el paso al acusado y comenzaron a golpearlo, sin importar la presencia de la policía, ¿eh? Una mujer intentó defenderlo incluso, pero no pudo detener la furia de la gente. Luego de varios minutos de golpiza y amenazas de linchamiento, el hombre fue rescatado por la policía y presentado ante el Ministerio Público. Como saben, nos dedicamos al ganado. Estamos en Celaya, Guanajuato. Nos acaban de asaltar a mi papá, a mí, con armas largas. Me alcanzó, la verdad no sé dónde me cortó, fue un vidrio nada más. Me agaché. Le dieron al camión, estaba vaciado el camión, traemos carga, le dieron al radiador. Esta carretera ya se sabe que es demasiado peligrosa. Se necesita más seguridad, más policías. Es un joven ganadero quien denunció este intento de asalto y una agresión a balazos que sufrió junto a su papá en la carretera Salamanca-Querétaro, a la altura de Celaya, Guanajuato. El afectado señaló que todo quedó en un susto, por fortuna, y pues lograron llegar a una gasolinera para ponerse a salvo. Agregó que ya es bien sabido que en esa vía la delincuencia está al acecho y que ni así las autoridades hacen algo por reforzar la seguridad en la zona. Afirmó que el país vive la ley de la selva, donde los buenos cada vez somos menos. Hasta el momento, ninguna autoridad, ni estatal ni municipal, se han pronunciado al respecto. Esto sucedió en plena aduana de San Luis Río Colorado, en Sonora. Momentos de tensión porque funcionarios de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos intentaron detener a un automovilista que buscaba cruzar hacia México. De acuerdo con la aduana, el conductor evadió una revisión del lado estadounidense e ingresó impactando una camioneta. Elementos de la Guardia Nacional de México dispararon a los neumáticos para detenerlo. No lograron su objetivo. Este sujeto pudo huir, logró huir en su vehículo. El auto fue encontrado abandonado a 1 kilómetro de la aduana y del sospechoso no se sabe nada. En este momento, ¿cómo está la ciudad, señor secretario? La ciudad de Culiacán, la ciudad capital, está tranquila. Pero ya son 3 días de enfrentamientos continuos, secretario. Ya sería mucha insistencia decir la tranquilidad. No puedo decir que sean 3 días. Son momentos, son horas, pero no días. Es el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ese hombre que acabamos de ver cómo minimizó de alguna manera los primeros enfrentamientos entre los Chapitos y la Malliza. Decía, no se puede decir que son 3 días. Ya son más de 600 días. ¿Y qué cree? Fue detenido en Estados Unidos. Gerardo Mérida, general en retiro del ejército, está señalado de tener vínculos justamente con los Chapitos, el grupo que lideran los hijos del Chapo Guzmán. De acuerdo con documentos judiciales, Gerardo Mérida fue capturado el lunes en Arizona. Un día después, el martes, compareció ante el magistrado Eric Markovich. Ahí Mérida aceptó ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde tiene las acusaciones en su contra precisamente. En estos momentos, ahí en esa corte se realiza su primera audiencia. Recordemos que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para la importación de narcóticos, posesión también y conspiración para poseer ametralladoras.
armas y artefactos explosivos. Y mire, esta tarde el Gabinete de Seguridad informó que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona. Ahí quedó bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Aseguran que mantienen comunicación institucional con las autoridades de Estados Unidos. Pero, ¿qué dice la acusación de la Corte de Nueva York sobre el exsecretario de Seguridad de Sinaloa? De acuerdo con el documento, Gerardo Mérida recibió sobornos de hasta $100,000 mensuales por parte de los Chapitos para no interferir en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además, les proporcionaba información sobre los operativos federales que realizaban en sus narcolaboratorios a fin de que pudieran escapar y sacar la mayor cantidad de droga posible. Y no solo eso, al ser secretario de Seguridad del Estado, los Chapitos le habrían pedido no detener a los miembros de este grupo y solo hacer detenciones de sus rivales. De acuerdo con el registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Gerardo Mérida ha pasado estos días en la cárcel de Brooklyn junto a personajes como el Mayo Zambada, Caro Quintero y Nicolás Maduro. Por cierto, hoy se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda habría bloqueado las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador morenista Enrique Insunza, de Gerardo Mérida también, y los otros 7 señalados por la Corte de Nueva York de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. En la mañanera se le preguntó de esto a la presidenta Claudia Sheinbaum, si sabía, de esta medida de la UIF, y dijo que no tenía conocimiento del tema. En Culiacán, el recién creado Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo ayer a 10 presuntos sicarios en 2 acciones distintas. En la primera, los elementos fueron atacados cuando realizaban recorridos al norte de la ciudad. En este enfrentamiento, 3 hombres armados resultaron heridos y fueron detenidos. También 2 elementos resultaron lesionados por los balazos. Esto derivó en otros operativos en la colonia Barrancos y en el fraccionamiento Valle Alto, donde detuvieron a otras 7 personas quienes portaban armas en la calle. Además de las detenciones, se aseguraron armas, cartuchos y chalecos tácticos. Vamos a Colima, donde se registró un enfrentamiento que terminó en una persecución y dejó 2 personas muertas. Vea. Así se desató una balacera entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, marinos y policías de Colima, que dejó como saldo 2 muertos. Todo comenzó la madrugada de ayer, cuando 2 autos compactos en los que viajaban 6 sujetos armados llegaron a un motel de la ciudad de Colima. Tras esto, se reportó al 911 la presencia de estos tipos, por lo que minutos después llegaron al lugar marinos y policías estatales. Pero al ingresar al motel fueron recibidos a balazos. Los delincuentes se subieron a sus coches para escapar del lugar, mientras los agentes federales y estatales se bajaron de su vehículo para intentar repeler la agresión. El primer auto blanco salió a toda velocidad e intacto del motel. Segundos después, el otro coche quiso hacer lo mismo, pero no tuvo la misma suerte, pues los agentes lo rafaguearon. Pese a esto, los tripulantes lograron escapar, comenzando así una persecución con rumbo a la ciudad de Guadalajara. En su huida, uno de los autos de los delincuentes chocó y fue ahí cuando fueron alcanzados por los agentes, quienes nuevamente fueron recibidos a balazos. Al repeler la agresión, los 2 sicarios que viajaban en ese coche fueron abatidos. Los otros 4 lograron escapar. La intención de estos elementos era ejecutar a una persona, era cometer un homicidio. Su actividad, por lo menos de esta célula, es el sicariato. Son ellos especializados en ejecutar homicidios, en perpetrar homicidios, y a eso se dedican. La Secretaría de Seguridad de Colima confirmó que uno de los 2 sujetos muertos era el Huesos, uno de los sicarios más violentos del cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona. También detalló que en el lugar donde fue abatido se encontró una metralleta FN Mini-Mi, la cual puede disparar entre 800 y 1000 rondas por minuto. Agregó que es la primera vez que se detecta una de estas armas en poder de células delictivas ahí en Colima. Y en más temas de violencia, un grupo armado asesinó a 2 personas
personas en el estacionamiento de una plaza comercial en Ciudad Juárez, Chihuahua. Uno de los hombres intentó huir, pero fue alcanzado cuando quiso salir del estacionamiento. El otro fue asesinado dentro de su camioneta. En el auto viajaban con él una mujer y una niña, a quienes los asesinos les perdonaron la vida, pero presenciaron todo el ataque. Estos disparos provocaron pánico, claro, entre las personas ahí dentro de la plaza, quienes trataron de esconderse. Los agresores huyeron del lugar sin ser detenidos. Y justo hablando de asesinatos, mire, ayer se registraron 31 en todo el país. Esto de acuerdo con las cifras preliminares que da a conocer todos los días la Secretaría de Seguridad Federal. Esta es la segunda cifra más baja de todo el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Recordemos que el 5 de febrero, también jueves, se registraron igual 31 asesinatos. Esas imágenes que acabamos de ver son de hace un año, ¿se acuerda? Y autoridades de Acapulco ya desplegaron en esta ocasión todo un operativo ante la llegada de motociclistas para el Acamoto de este año, el cual, recordemos, no tiene permiso para realizarse. Ángel Galeana, tú nos tienes más detalles. Buenas tardes. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Acapulco. La entrada a este municipio, en donde elementos de la Guardia Nacional mantienen un operativo para este evento de la Acamoto. Desde ayer están instalados varios elementos en donde quienes tienen como objetivo revisar a todos los automovilistas que están entrando a Acapulco para este festival. Sin embargo, comentarte que hasta estas horas solamente han llegado 622 motociclistas, una cantidad mínima para este evento comparado con otros años. Parece que este llamado que hizo el gobierno de Acapulco, o esta negativa para dar los permisos hacia la realización de este evento, ha causado efecto. No están llegando los motociclistas, son algunos nada más. Nos comentaban autoridades que quizá no están llegando todos aquellos que tienen problemas legales con sus vehículos. Aquí se les revisa que tengan seguros, que tengan licencia, que porten todo el equipo para circular, y en caso de que no, se les levanta una infracción y pueden seguir hacia el puerto. En los hoteles se han instalado algunas vallas. El sector hotelero, miembros de la ETA han señalado que no quieren este festival. Incluso dijeron hace algún par de meses que no les darían reservaciones en caso de que estuvieran llegando. Es lo que ha pasado en este momento, hasta este momento, con este Acamoto. Veremos en las horas de la noche si es que pueden llegar más motociclistas. Mi reporte, Cristal. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias. Pues sin permiso, pero están llegando, y de todas maneras se desplegó un operativo por si acaso. Y mire, hoy se han registrado movilizaciones en todo el país, esto debido al Día del Maestro. En el caso de aquí, de la Ciudad de México, maestros de la CENTE marcharon del Metro San Cosme al Zócalo capitalino, y lo hicieron bajo la consigna: este 15 de mayo no hay nada que celebrar. Pues aseguran que no se han atendido sus demandas laborales. Entre sus principales exigencias están la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa también, además de un incremento salarial del 100%. Mientras que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, integrantes de la CENTE protestaron en la explanada del Palacio de Gobierno. Entre sus demandas exigieron la abrogación de la ley del ISSSTE. Además, señalaron que en las próximas horas van a definir si habrá o no una huelga nacional. Durante la protesta se registraron algunos actos vandálicos, como la quema de una botarga en forma de patrulla. Mientras tanto, este Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento salarial del 9% en beneficio de las y los docentes del país. Esto como un agradecimiento permanente al Magisterio Nacional. Además, dijo que la educación pública es la mejor de las educaciones gracias a las maestras y maestros, así que les agradeció su labor continua. Así como lo vio, lanzaron petardos dentro del metro. Un grupo de presuntos porros terminó una pelea dentro de la estación La Raza, aquí en la Ciudad de México. Como vimos, los pasillos del conocido Pasillo de la Ciencia se llenaron de humo. El metro informó que por esto una persona requirió primeros auxilios porque presentó algunas lesiones menores y después se fue del lugar con un familiar. De acuerdo con el metro, policías tuvieron que intervenir para controlar la riña. ¿Cuánto tiempo lleva buscando esa bahía? Minutos, pero aparte que esté en obra,
pues no hay señalamientos, ¿no? Y claro, es complicado. Más adelante, ¿cómo están funcionando esas zonas destinadas a los taxis de aplicación en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Qué dicen los pasajeros? En un momento le contamos. Quédese con nosotros aquí en Imagen Noticias. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, ya respondió a los señalamientos que se le hicieron después de ser exhibida con joyería Cartier carísima, un valor de $1,000,000 más o menos. Sobre la falta de liquidez de su gobierno, dijo que ella jamás tomaría el dinero del pueblo porque sería inaceptable. Y escuche qué es lo único que según ella usa. En mi vida jamás me he comprado una prendita. Solo me compro las pulseritas de plástico que hacen las artesanas. Es lo único que yo pago. Jamás, no, a mí no me da por eso. Las tengo porque es alguien que me lo dio en la vida, que me quería y a quien yo quería. Queremos regalos de esos como la alcaldesa, ¿se acuerda? La de Acapulco también, que la gente que tanto la quiere el pueblo le regaló un Van Cleef carísimo. Pero bueno, en otros temas, el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que se trabaja con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para colocar identificadores en los establecimientos de la llamada canasta del paquete contra la inflación y la carestía. Detalló que se trata de una lista de 24 productos que no deben superar los $910. Señaló que con esto lo que se busca es que las y los consumidores puedan ubicar con mayor facilidad los productos de la canasta básica a precios justos. Y mire, más adelante, un profesor es acusado de robar dinero y pertenencias a sus propios alumnos. Esto que sucedió en Sonora, tenemos videos, se lo vamos a platicar regresando de la pausa comercial. Quédese con nosotros aquí en Imagen Noticias. Volvemos. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Será el 1 de junio cuando sea el juicio oral contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como el Comandante H o el Abuelo. Se le señala de ser líder del grupo criminal La Barredora y lo acusan de delitos de extorsión, asociación delictuosa y secuestro. Rumbo a la Copa de Fútbol, la alcaldía Benito Juárez intensificó los operativos de ordenamiento en corredores con alta concentración de vecinos y turistas. De acuerdo con el alcalde Luis Mendoza, con ello se busca garantizar la seguridad y una sana convivencia. Y un juez de control le negó la prisión domiciliaria a Juvenal, alias El Padrino, quien es presunto líder de una organización de trata de personas y delincuencia organizada. Este grupo operaba en el bar Adelitas, ubicado en Tijuana, Baja California. Banco Multiva presentó. Ya lo vio, ese profesor de la materia de Ética y Valores del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 32, que está ubicado en Empalme, Sonora, revisó así las mochilas de sus alumnos mientras estaban fuera del salón de clases. Los estudiantes acusan que les robó dinero, piden que se haga justicia. El director de la escuela confirmó lo ocurrido y señaló que el profesor fue separado de su cargo. Hasta el momento no hay una postura oficial de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado respecto al procedimiento disciplinario hacia el profesor. Vamos contigo, mi querida Adriana Treviño. Lluvias, onda de calor y ahora vienen los ciclones. Cuéntanos. Así es, mi querida Cristal. Primero te cuento que se mantiene una onda de calor en 23 estados con máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, también en Durango, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Y justo las altas temperaturas en México han provocado 13 muertes por golpe de calor desde marzo. Así lo informó la Secretaría de Salud. Los decesos se registraron en 11 estados, destacando Chiapas y Veracruz con 2 muertes cada uno. Además
Además, se contabilizaron 442 atenciones médicas relacionadas con el calor extremo, principalmente por golpe de calor y deshidratación. Y en contraste, hoy se esperan lluvias fuertes en Jalisco, Michoacán y Chiapas y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, también en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste, norte y noreste, como en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y hoy también inicia oficialmente la temporada de lluvias y de ciclones tropicales en el Océano Pacífico y será más activa de lo habitual, con un total de hasta 21 sistemas con nombre, de los cuales 9 o 10 serían tormentas tropicales, 5 o 6 huracanes, categoría 1 o 2, y entre 4 y 5 huracanes de categoría 3, 4 o 5. En el Océano Atlántico, la temporada iniciará el próximo 1 de junio. Hasta aquí la información de nuestro planeta Cristal. Regresamos contigo. Gracias, Adri. Habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, señalaron total falta de atención por parte de la administración de Evelyn Parra ante denuncias por maltrato animal y tala ilegal. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en Venustiano Carranza suman 55 ya quejas por maltrato animal y no todas han sido atendidas, mientras que la tala ilegal es la segunda queja recurrente entre los vecinos de esa zona. Más adelante, ¿cómo operan las zonas para los taxis por aplicación en el aeropuerto capitalino? Estuvimos ahí, vamos a escuchar qué dicen los usuarios, por supuesto. En un momento le contamos aquí, regresando del corte en Imagen Noticias. Quédese. Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se enfrentan a una elección difícil: pagar una tarifa alta y tomar un taxi concesionado a la salida de su vuelo, o tratar de ahorrarse varios cientos de pesos y pedir un taxi de aplicación, pero perderse en el camino a encontrarlo. Vea. Ir del aeropuerto al Zócalo capitalino en taxi autorizado nos va a salir en 370 pesos, pero si elegimos un taxi por aplicación, el costo es de 159 pesos. ¿Pero qué implica esta segunda opción que nos ahorra un poco más de la mitad de dinero? Ahora vamos a iniciar el trayecto desde la Terminal 2 hacia la bahía que está al exterior. Al parecer es por este camino, no hay señalamientos, pero bueno, vamos a seguir a las personas que ya van adelante. Pues resulta que sí era para el otro lado, pero no vimos los señalamientos porque no los hay. Pero bueno, ya nos indicaron que este va a ser el acceso peatonal que nos llevará directamente a las bahías. Sin embargo, como continúan las obras, hay que recorrer de este lado, cruzar el estacionamiento y bueno, llegar finalmente a donde podamos abordar nuestro taxi por aplicación. ¿Cuánto tiempo lleva buscando esa bahía? Minutos. Pero aparte que esté en obra, pues no hay señalamientos, ¿no? Y claro, es complicado. Ya llegué a la bahía, no está segura, no pueden pararse los taxis, no te sientes seguro, mejor me voy a regresar y voy a pagar, ni modo, un taxi de los del aeropuerto. Sí, es más caro. Que es mucho más caro, 200 pesos de diferencia. Después de un recorrido de aproximadamente 10 minutos, llegamos a la bahía. Aquí podemos tomar el taxi por aplicación o bien caminar otros 10 minutos para tomar el metro Pantitlán. Para quienes ya conocen el aeropuerto, la llegada a las bahías de abordaje es aparentemente fácil. Sin embargo, los pasajeros extranjeros o quienes pisan el aeropuerto por primera vez tardan en identificar dónde se encuentran las zonas. No somos de aquí y si supimos por dónde venir es porque pues mi hermano sí es de aquí y él nos guió todo el camino, pero yo creo que si hubiéramos venido solas capaz y hasta nos hubiéramos perdido, más porque la zona no se siente muy segura. En la Terminal 1 el recorrido es similar, vamos a comenzar este recorrido desde la puerta 1. Aquí pues no está permitido abordar, ¿sabías? Ok, no nos desconocía totalmente. ¿Sabes hacia dónde tienes que ir para tomarlo? Ni idea, supongo que para allá. Veo que todos caminan para allá, pero desconozco. Es hacia allá, por si quieres seguir. Ok. Está un poquito complicado. ¿Lo de la construcción esa? Exacto. Ok. Este recorrido fue más corto, de 3 minutos, y termina justamente aquí, donde está la estación del metro Terminal Aérea. A pesar de que las obras están avanzando, el tiempo se agota. En menos de un mes se inaugurará la Copa de Fútbol, para la que se espera la llegada de alrededor de 5 millones de aficionados, según estimaciones del gobierno capitalino.
Las bahías, que aún no están listas por completo, fueron resultado de un acuerdo entre el Grupo Aeroportuario Marina, recordemos, y agrupaciones de taxis que sí operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con un comunicado, se acordó rehabilitar las bahías en áreas adyacentes a las terminales 1 y 2 para así ofrecer a los pasajeros una alternativa segura para abordar servicios de transporte que no cuentan con autorización de acceso a zona federal. El fútbol ya está a la vuelta de la esquina y aún falta iluminación, señalamientos, retirar el material de construcción de estas zonas de abordaje. Entonces, ¿estamos listos? En la Ciudad de México se registra otra fuga de agua que ya está provocando afectaciones. Ricardo Vitela, tú estás ahí en la zona. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Nos encontramos en la alcaldía de Xochimilco, aquí en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla. La ruptura de las tapas por una variación de presión del acuaférico de esta zona del pozo que abastece prácticamente parte y que viene de la zona del Cutzamala a esta zona de Xochimilco se reventó. Y esto que ves como un río es el agua potable que por varias horas ha estado emanando. Bajó a esta parte, a este cauce, lo inundó y llegó a unas casas que también son 23 viviendas las afectadas. Aquí los 3 niveles de gobierno están trabajando, personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, también de la Alcaldía. Ya se encuentran haciendo labores junto con vecinos que se han aunado con palas para empezar a hacer un cauce y evitar que el agua se siga metiendo a las demás viviendas. Pusieron un puesto de mando y se prevé que venga en su momento las autoridades de la Segiagua para ver en qué momento van a empezar a hacer la reparación de esta ruptura de la tapa que así lo mencionaron en un comunicado por la variación de presión hacia esa zona del abastecimiento de agua potable que proviene, ya mencionado, del Cutzamala. Es la información que tenemos, mi estimada Cristal. Ojalá las personas afectadas sean auxiliadas de manera rápida por las autoridades en este censo que continúan haciendo aquí en el perímetro de Xochimilco. Con la información que tenemos desde San Francisco Tlalnepantla. Misma que te agradecemos, Ricardo, gracias y ojalá que sí sean atendidos rápidamente. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció cambios en Pemex. Víctor Rodríguez Padilla deja la titularidad de Petróleos Mexicanos para tomar el cargo como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias. En su lugar llega Juan Carlos Carpio. Él se desempeñaba como director de finanzas de la paraestatal. Mire, el nuevo director de Pemex es un economista especializado en el control de fondos y el análisis estratégico de ingresos. Una de sus principales responsabilidades a la cabeza de Pemex será optimizar el perfil de deuda y sanear las arcas de la petrolera más endeudada del mundo. Juan Carlos Carpio trabajó con la presidenta Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Él fue director general de Administración Financiera. Y esta mañana la presidenta informó que en el primer trimestre del año México ha recibido más de 26 millones de visitantes internacionales y tan solo en marzo se alcanzaron nuevos récords, como más de 9 millones de turistas extranjeros y más de 1 millón de pasajeros en cruceros. México tiene una gran reputación en el mundo. México es un referente por su pueblo principalmente, pero también por el momento político que estamos viviendo y el deseo del pueblo de México de transformar a su país. Entonces, eso llega más al mundo que cualquier noticia falsa. Tras la conferencia, la presidenta sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En redes precisó que fue una conversación cordial en la que reafirmaron el trabajo conjunto en temas de seguridad y las pláticas sobre comercio. Aseguró que acordaron hablar nuevamente. Y aquí en la Ciudad de México, mire, el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, impulsa una iniciativa denominada Cancha Segura, con la cual se busca rehabilitar canchas y áreas deportivas con un enfoque de prevención de violencia y recuperación comunitaria. De acuerdo con el legislador, muchas mujeres dejan de practicar actividades deportivas por miedo a sufrir acoso, agresiones o situaciones de violencia en espacios públicos. Mire, volvemos con información sobre la entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien está acusado por la Corte de Nueva York de tener vínculos con los Chapitos. Hace unos minutos apenas le preguntaron a la gobernadora interina del estado, a Geraldine Bonilla, sobre esta entrega y eso respondió. Ahora, ¿ya tiene información sobre la detención de Gerardo Mérida? No tengo información, de hecho no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana, desconozco esos temas, pero seguramente el gobierno federal estará informando sobre Mérida. Pero usted es la gobernadora de Sinaloa, ¿cómo no tendría la información? Porque se dice que fue hace días que se entregaron. No nos han hecho de conocimiento aquí en
Sinaloa, ese es un tema que le compete al gobierno federal, a las instancias. No están enterados en Sinaloa. Hasta aquí el espacio informativo de hoy. Muchísimas gracias por su preferencia. Que pase un excelente fin de semana. Quédese con Gustavo Adolfo Infante y su gran equipo en De Primera Mano.